Frank Sinatra y Marilyn Monroe, dos de las figuras más emblemáticas de la historia de Hollywood. Sus vidas estuvieron llenas de fama, fortuna y misterio, pero su conexión era algo mucho más complicado. Y ahora, después de todos estos años, la última confesión de Sinatra ha salido a la luz y cambia todo lo que creíamos saber. ¿Fue una aventura amorosa, un oscuro secreto o algo aún más impactante? ¿Cree que la muerte de Marilyn Monroe fue accidental? Comente, 1, para sí, 0, para no. Siga con nosotros para descubrir lo que Frank Sinatra ha revelado finalmente. Los antecedentes de Marilyn Monroe. El 1 de junio de 1926 nació en el Hospital General de Los Ángeles una niña que un día cautivaría al mundo. Más tarde se convertiría en la famosa Marilyn Monroe, cuyo nombre era Norma Jean Mortensen. Sin embargo, su trayectoria empezó como la de cualquier persona corriente. Antes de la celebridad y las luces de Hollywood, Gladys Pearl Baker, su madre, ya había pasado por dificultades. Tuvo una educación difícil tras nacer en Piedras Negras, México, en el seno de una familia del medio oeste de bajos ingresos que emigró a California. Se casó con John Newton Baker, un hombre bastante mayor y violento. Cuando apenas tenía 14 años, nacieron Robert y Venice, sus dos hijos, pero el matrimonio estaba condenado desde el principio. En 1923, Gladys solicitó el divorcio y obtuvo la custodia de los niños. Sin embargo, Baker lo secuestró y huyó a Kentucky. Ambas no se conocerían hasta el final de la adolescencia, y Marilyn no descubriría que tenía una hermana hasta los 12 años. Con una fuerte voluntad de triunfar, Gladys consiguió un puesto en Consolidated Film Industries como cortadora de negativos de película. Su segundo matrimonio, con Martin Edward Mortensen, en 1924, duró apenas unos meses antes de disolverse formalmente 4 años después. El nombre de Mortensen figuraba en el certificado de nacimiento de Norma Jean, pero la mayoría de los biógrafos creen que su verdadero padre era el jefe de Gladys en los estudios RKO, Charles Stanley Gifford, con quien Gladys mantuvo un breve romance en 1925. A pesar de estar emocional y económicamente preparada para tener un hijo, Gladys se aseguró de que su hija se criara en un entorno seguro. En el tranquilo barrio californiano de Hawthorne, acogió a la pequeña Norma Jean con una pareja de acogida devotamente religiosa, Albert y Ada Ballander. Aunque Gladys solo veía a su hija de vez en cuando, su situación económica mejoró con el tiempo, y en 1933 pidió un préstamo para comprar una modesta casa en Hollywood. Cuando Norma Jean, de 7 años, se mudó a casa con su madre por primera vez, fue brevemente feliz. En enero de 1934, Gladys sufrió un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Tras unos meses en una casa de reposo, Norma Jean pasó toda una vida en una institución. Después de aquello, todo se vino abajo en el mundo de Norma Jean. Pasó a estar bajo tutela del Estado al carecer de un tutor estable. Grace Goddard, amiga íntima de su madre, se hizo cargo de los negocios de Gladys y cuidó de la pequeña Norma Jean. Pasó sus primeros años entre casas de acogida, orfanatos y tutores temporales, pero esto no fue más que el principio. En el verano de 1935 residió temporalmente con su marido, Irwin Doug Goddard, y su íntima amiga, Grace Goddard. Antes de pasar de una familia a otra, Grace tomó una decisión difícil en septiembre. Monroe, de 9 años, fue internada en el hogar de huérfanos de Los Ángeles, número 2, Holly Grove, por ella. Aunque el orfanato gozaba de buena reputación e incluso era considerado un centro modelo, a una niña que ya había perdido tanto le parecía un abandono más. Los profesionales de Holly Grove pensaban que Monroe prosperaría en un hogar, y ella anhelaba una familia. Por desgracia, se equivocaron. Aunque Monroe pasó otro año en el orfanato antes de ser devuelta al hogar de los Goddard en el verano de 1937, Grace fue reconocida formalmente como su tutora legal en 1936. Por desgracia, no se quedó mucho tiempo. Se vio obligada a marcharse de nuevo a los pocos meses, esta vez debido a las acusaciones de abusos sexuales por parte de Doug Goddard. A partir de entonces, los primeros años de Monroe se convirtieron en un ciclo interminable de incertidumbre. Vivió con amigos de la familia, conocidos y parientes lejanos en Compton y Los Ángeles, y nunca permaneció mucho tiempo en un mismo lugar. El trauma y la inestabilidad de esos años influyeron en la búsqueda de amor y aceptación de Monroe durante toda su vida, en su lucha por encontrar un sentimiento de pertenencia y en su arraigado miedo al abandono. Estos problemas persistirían incluso después de convertirse en la mujer más famosa del mundo.
Las primeras aspiraciones de Marilyn Monroe de convertirse en actriz se debieron a su deseo de escapar de todo este sufrimiento. El mundo que me rodeaba parecía sombrío, lo que hizo que me disgustara. Yo respondí, eso es lo que quiero ser. Cuando supe que se trataba de actuar, su refugio estaba en el cine. Pasaba horas, a veces todo el día y hasta altas horas de la noche, en el teatro, al que algunos hogares de acogida la enviaban simplemente para sacarla de casa. Sintió una sensación de asombro, optimismo y, tal vez, incluso de pertenencia al estar sola en la primera fila y contemplar la enorme pantalla. Monroe consiguió cierta estabilidad en septiembre de 1938, cuando se trasladó a Sautel para vivir con Anna Lore, tía de Grace Goddard. La amable y devota Anna llevaba a Monroe a los servicios semanales de ciencia cristiana. Descubrió que tenía talento para escribir cuando se matriculó en el Emerson Junior High School, donde llegó a escribir para el periódico escolar. Sin embargo, nunca le interesó demasiado la escuela y siguió siendo una estudiante mediocre, aunque no duró mucho. El tiempo que pasó con Anna le proporcionó el consuelo que tanto necesitaba. A principios de 1941, Monroe tuvo que regresar al hogar de los Goddard en Van Nuys debido al deterioro de la salud de Anna, y se matriculó en el Instituto de Van Nuys. Otra revolución era inminente en 1942. Querían trasladar a Monroe a Virginia Occidental por motivos laborales de Doc Goddard, pero la normativa de protección de menores de California se lo impedía. Tuvo que decidir entre casarse o volver al orfanato. Se casó con James Doherty, un vecino de 21 años y trabajador de una fábrica, cuando apenas tenía 16 años, justo una semana después de su cumpleaños. El 19 de junio de 1942, se celebró la boda. No era una historia romántica, era una cuestión de supervivencia. Más tarde, Monroe reconoció que su monotonía como ama de casa la estaba matando. A pesar de mudarse a la isla de Santa Catalina y de que Doherty se alistó en la Marina Mercante en 1943, sus sentimientos no cambiaron. Sabía en su corazón que esa no era su vida. En abril de 1944, Monroe se encontró en una encrucijada cuando su marido fue enviado al Pacífico. Aceptó un trabajo en la empresa de aviones de radio, construyendo aviones no tripulados para la guerra, y se fue a vivir con los padres de Doherty. Era una muestra de independencia, pero sin glamour. Entonces intervino el objetivo de una cámara o el destino. El fotógrafo militar David Conover fue enviado a la fábrica ese mismo año para documentar a las damas comunes que libraban la guerra. En Monroe percibió algo, una presencia, quizá una chispa. Además, el acontecimiento sembró una semilla aunque sus fotografías nunca llegaran a publicarse. Dejó su trabajo industrial en enero de 1945 para dedicarse al modelaje. No fue sencillo. A Monroe no le importaba que su madre y su marido no lo aprobaran. En agosto de 1945 ya había firmado con la agencia Blue Book Model y se había independizado. No iba a hacer alta costura. Aprovechó todas las oportunidades que tuvo, aunque sus curvas eran más apropiadas para el trabajo de pin-up. Se alisó los rizos, se decoloró el pelo de rubio platino y saltó a la fama como modelo de la agencia. A principios de 1946 ya había aparecido en 33 portadas de revistas, pero el modelaje era solo el primer paso. En junio de 1946, firmó un contrato de representación con su agencia. Fox se arriesgó, pero Paramount no estaba interesada. El ejecutivo Van Lans reconoció su potencial y colaboró en la creación de su nuevo personaje, Marilyn Monroe, que era una referencia tanto al apellido de soltera de su madre, Monroe, como a la actriz de Broadway Marilyn Miller. Su vida personal también había cambiado en septiembre de 1946. Doherty se divorció de Monroe. Ella quería el mundo, y él quería un ama de casa. Y recibió el planeta entero. Se volcó en sus estudios en la Fox. Estudió interpretación, baile y canto mientras aprendía todos los aspectos de la realización cinematográfica. Beat Parts and Dangerous Years y Scudderhay fueron sus primeros papeles a pequeña escala. Quería más. Así que el estudio la envió al Actors Laboratory Theater, donde experimentó el verdadero teatro por primera vez. Sin embargo, Hollywood aún no estaba convencido. Su contrato con la Fox se rescindió en agosto de 1947. Tras lo cual volvió a ejercer de modelo y a realizar trabajos esporádicos, llegando incluso a trabajar como bailarina entre bastidores en musicales para mantener el ritmo de los actores y que pudieran vivir. Sin embargo, no iba a desaparecer. En poco tiempo, el mundo recordaría el nombre de Marilyn Monroe.
cuando uno de sus fans, el ejecutivo de Fox Joseph M. Schenck, tiró de algunos hilos en marzo de 1948. Su perseverancia dio sus frutos. Convenció a Harry Cohn, director de Columbia Pictures, para que diera una oportunidad a Monroe. Su aspecto se transformó en Columbia, donde la peinaron como a Rita Hayworth y le tiñeron el pelo de un rubio platino más brillante. Empezó a entrenarse con la principal profesora de arte dramático del estudio, Natasha Litez, que sería su mentora durante muchos años. En el musical de bajo presupuesto Ladies of the Chorus, de 1948, única producción de Monroe para Columbia, protagonizó por primera vez el papel de una corista cortejada por un tipo adinerado. En 1950, también hizo una prueba para el papel principal de Nacida ayer, pero Columbia no la consideró una estrella. Sin el apoyo de un estudio, Monroe volvió al modelaje. Bajo el nombre de Mona Monroe, posó desnuda para un calendario de Tom Kelly y rodó un anuncio de la cerveza Pabst. No supuso un gran problema para ella porque ya había posado semidesnuda anteriormente, pero acabaría formando parte de su folclore, y entonces conoció a Johnny Hale. Se convirtió en novio, mentor y mecenas de Monroe. También era vicepresidente de la agencia William Morris y una conocida agencia de Hollywood. Consiguió pequeños papeles en varias películas a través de ID, pero destacaron dos en particular. El drama de Joseph Mankiewicz de 1950. Eva al desnudo recibió 14 nominaciones al Oscar, mientras que La jungla de asfalto, 1950, de John Huston, también fue nominada. La carrera de Monroe despegaba en diciembre de 1950. La carrera de Monroe despegó por fin en diciembre de 1950. Firmó un contrato de 7 años con la 20th Century Fox gracias a su mentor y amante, John Neede. Aunque era un cambio significativo, el contrato permitía a Fox despedirla anualmente si no estaban contentos. Monroe se entristeció cuando Ide murió de un ataque al corazón unos días después. Monroe siguió trabajando a pesar de su angustia. Protagonizó 3 comedias de la Fox en 1951, aunque se la consideraba sobre todo un caramelo visual. Los críticos empezaron a prestarle atención. Ezra Goldman, del Los Angeles Daily News, se refirió a ella como una de las promesas más prometedoras desde Love Nest, mientras que Bosley Crowther, del New York Times, la elogió por su interpretación en As Young as You Feel. Se hizo muy popular. Recibía miles de mensajes de fans cada semana y se convirtió en la chica favorita de los soldados de la Guerra de Corea. Incluso fue nombrada Miss Cheesecake de 1951 por la revista del ejército Stars and Stripes. El ascenso a la fama de Monroe fue reconocido formalmente en febrero de 1952, cuando la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood la coronó como mejor joven personalidad de la taquilla. Su vida privada, sin embargo, fue igualmente agitada. Salió con varios hombres conocidos, como el cineasta Nicholas Ray y los actores Peter Lawford y Yul Brynner, y mantuvo un breve romance con el director Elia Kazan. Sin embargo, ella y Joe DiMaggio, uno de los deportistas más conocidos de la época, iniciaron una sensacional relación a principios de 1952. Monroe se vio envuelta en un escándalo en marzo de 1952, tras revelarse que había posado desnuda para un calendario en 1949. Ella y la 20th Century Fox prefirieron adelantarse a la noticia en lugar de intentar enterrarla. Reconoció las fotos, pero aclaró que en ese momento estaba luchando y sin dinero. Fue una decisión acertada. Contó con el apoyo del público y, en lugar de perjudicar su carrera, aumentó su notoriedad. La escritora de cotilleos Hannah Hopper la aclamó como la reina de la tarta de queso convertida en éxito de taquilla, y apareció en la portada de la revista Life como la comidilla de Hollywood. Para aprovechar la creciente fama de Monroe, la Fox se apresuró a rodar 3 películas. Choque nocturno. Ni siquiera intentes llamar a la puerta. No estamos casados. Monroe quería demostrar que era algo más que una cara bonita, incluso aceptando su condición de símbolo sexual. Comenzó a estudiar interpretación con Magim Lata Goslar y Michael Chekhov. Fue reconocida por su interpretación de una trabajadora de una conservera de pescado en Choque de Noche. Variety se refirió a ella como una candidata segura a la popularidad, mientras que Hollywood Reporter afirmó que su magnífica interpretación merecía su puesto protagonista. También se valió de algunos ingeniosos trucos de relaciones públicas para sacar partido de su fama de bomba. Como gran mariscal del desfile de Miss América, lució un atuendo muy atrevido y confesó a un periodista de cotilleos que rara vez llevaba bragas. A finales de 1952,
Monroe era la nueva celebridad más importante de Hollywood y la columnista Flora Belmure la nombró el Goro del año. Marilyn Monroe hizo algo más que llamar la atención. Algunos de los hombres más influyentes de su época fueron algunos de los que se enamoraron de ella. Cautivó a estrellas de Hollywood, cantantes y presidentes. Sin embargo, el poder conlleva peligros, y algunos creen que una de esas conexiones selló su perdición. De Frank Sinatra a John F. Kennedy, las relaciones de Marilyn Monroe con hombres influyentes han sido objeto de mitología, intrigas y conjeturas. Algunos incluso creen que murió repentinamente el 4 de agosto de 1962 como consecuencia de una de estas relaciones. Al principio, Marilyn Monroe y Joe DiMaggio parecían leyendas del béisbol, rutilantes estrellas de cine y cuentos de hadas de Hollywood. Sin embargo, su matrimonio de 1954, que duró 9 meses, distó mucho de ser ideal. DiMaggio, que acababa de retirarse de los Yankees tras ganar 9 Series Mundials, se enamoró de Monroe en 1952 después de ver una foto de ella vistiendo un uniforme de béisbol. Se conocieron en un restaurante italiano de Sunset Boulevard después de que él pidiera a un amigo que les organizara una cita. Monroe se sintió cautivada por DiMaggio a pesar de su actitud tranquila. Más tarde comentó, esperaba a un deportista neoyorquino llamativo, y en su lugar conocí a un tipo reservado que no se me insinuó de inmediato. Se casaron en el Ayuntamiento de San Francisco en enero de 1954, pero su unión se desintegró tan pronto como empezó. DiMaggio desaprobaba la profesión de Monroe en Hollywood, sobre todo los papeles que interpretaba que requerían la atención del público y la escasa ropa que llevaba. Dado que Monroe había intentado romper con el modelo de ama de casa tradicional durante su anterior matrimonio con James Darby, él quería que ella fuera una típica ama de casa, que no era lo que ella deseaba. Joe y Marilyn, de Legends in Love, afirman que la posesividad y los celos de DiMaggio se convirtieron en violencia física, cuando se estaba rodando la famosa secuencia del vestido blanco de Monroe en The 7-Year Itch, ocurrió uno de los sucesos más sonados. DiMaggio supuestamente se enfadó cuando la ropa de Monroe cayó sobre una rejilla del metro, lo que dio lugar a un violento altercado cuando ella llegó a casa. Monroe solicitó el divorcio en octubre de 1954, alegando crueldad mental. Solo 9 meses después de su boda, DiMaggio nunca perdió su amor por Monroe, aunque su relación fuera tumultuosa. Fue DiMaggio, y no Hollywood ni los Kennedy, quien organizó su entierro cuando murió en 1962. Durante 20 años, incluso hizo que le llevaran flores frescas a la tumba 3 veces por semana. Según los biógrafos John y Rock Positano, DiMaggio dijo, me iré a la tumba arrepintiéndome y culpándome de lo que le pasó. El matrimonio de Marilyn con el escritor Arthur Miller en 1956 ofreció todo un nuevo tipo de drama. Aunque DiMaggio fuera su gran amor, Monroe se enamoró de Miller, un talento literario profundamente inteligente, cuando rodaba Bus Stop, pero su relación no empezó con buen pie. Su romance fue un asunto público porque Miller seguía casado y estaba siendo acusado de tener afiliaciones comunistas, y esto fue solo el principio. Con el paso del tiempo, la vida sentimental de Monroe siguió ligada a la política y el poder, lo que muchos consideraron que contribuyó a su prematura muerte. Pero no nos adelantemos, el matrimonio de Marilyn Monroe con Arthur Miller se concibió como su felicidad para siempre, una unión de inteligencia y belleza, arte y Hollywood. Miller la veía como una persona, a diferencia de sus relaciones anteriores, en las que a menudo era tratada como un llamativo tesoro. O eso creía ella. La brillantez del dramaturgo y la forma en que apreciaba y veía más allá de su apariencia la atrajeron. Su boda fue sencilla pero inesperada, con el típico estilo Monroe. 2 personas, 5 minutos de ceremonia en el juzgado, seguida de una celebración privada en la residencia del agente de Miller. Solo amor, o al menos lo que Monroe creía que era amor, sin flashes de cámaras ni extravagancias hollywoodienses. Sin embargo, la realidad no tardó en llegar. Los recién casados viajaron a Inglaterra para ver a la corista y al príncipe poco después de su boda. Monroe lo consideró una oportunidad para brillar, decidida a demostrar que era algo más que una rubia explosiva. Sin embargo, su entusiasmo duró poco, ya que descubrió algo que la quebró. Las notas personales de Miller, en las que reconocía su infelicidad y humillación conyugal, fue un duro golpe para Monroe, que había idealizado a Miller como su alma gemela intelectual. Aunque hubo momentos felices, como cuando Miller le dedicó varias de sus obras, una vez que ella descubrió el mensaje, el daño estaba hecho.
Su relación sentimental terminó en divorcio en 1961. Luego llegó el anciano Frank Sinatra, un bombón de voz aterciopelada y ojos suaves. Sinatra no era un hombre más atraído por el atractivo de Monroe, a diferencia de sus relaciones anteriores. Era capaz de ver detrás de la fachada de Hollywood. Tonio Pedisano, amigo íntimo de Sinatra, afirma que éste veía a Monroe como una persona débil de la que se había aprovechado demasiada gente. A pesar de su evidente atracción por ella, se abstuvo de acercarse porque se sentía protector. ¿Se enamoraron alguna vez Sinatra y Monroe? Tanto amigos íntimos como biógrafos discrepan sobre este punto. Sin embargo, lo cierto es que Sinatra fue uno de los pocos hombres en la vida de Monroe que vio tanto a la mujer como al icono. La experiencia de Monroe fue todo menos un cuento de hadas, a pesar de estar rodeada de hombres poderosos. Y una conexión en concreto se convertiría en la más notoria de todas, como la historia se encargaría de demostrar. Marilyn Monroe y Frank Sinatra mantuvieron una relación que fue más allá de un simple romance hollywoodiense. Muchos otros afirman que fue un último esfuerzo para evitar que ella se suicidara. Según Ye, el hombre detrás de la leyenda, el Sinatra de Randy Charaborelli, supuestamente tuvo un romance con ella en 1954, mucho antes de que su vida empezara a dar un giro hacia lo peor. Sin embargo, en 1962, Monroe era una mujer vulnerable y, en un intento desesperado por salvarla, Sinatra, que siempre fue quien la defendió, supuestamente le propuso matrimonio. La supuesta relación de Sinatra con el presidente John F. Kennedy y su hermano estaba envuelta en un escándalo. Si su existencia en la vida de Monroe era una incógnita. Peter Lawford, cuñado de JFK, fue el responsable de su presentación inicial en 1954, cuando Monroe cantó su ahora famosa versión de Happy Birthday, Mr. Presidente en 1962. Estallaron los rumores sobre su romance. Incluso Jackie Kennedy declinó asistir a la ocasión por lo sensual de la actuación. Sigue habiendo desacuerdo entre los biógrafos sobre la profundidad de la amistad entre Monroe y JFK. Según James Para, JFK se la regaló a su hermano, Robert F. Kennedy, después de que éste le diera el gusto. Una perspectiva más templada fue aportada por Donald Soro, quien insistió en que ambos solo se vieron 4 veces entre octubre de 1961 y agosto de 1962. Pero los últimos días de Monroe fueron más siniestros que los rumores de una aventura. Fue acusada de amenazar con delatar a los hermanos Kennedy. Según los informes, Monroe estaba preparando una comparecencia ante la prensa para revelar su relación tanto con JFK como con Robert Kennedy en las semanas previas a su fallecimiento. The Mystery of Marilyn Monroe. The Unheard Tapes, El misterio de Marilyn Monroe. Las cintas inauditas. Un documental de Netflix. Insinúa incluso que quedó embarazada de uno de los hermanos. Un secreto que algunos consideran demasiado arriesgado para mantener. Unos días antes de morir, hizo una última y sorprendente confesión. Bobby Kennedy iba a ser su marido. Uno de los mayores misterios de la historia es si murió de una terrible sobredosis o de algo mucho peor. La confesión de Marilyn Monroe a Frank Sinatra. Eran dos de las personas más conocidas del planeta, símbolos de una época en la que convivían la polémica y la ostentación. Marilyn Monroe era una deslumbrante belleza rubia con una sonrisa enternecedora y una indisimulable melancolía, y el croner de ojos azules Frank Sinatra, que tiene una voz sedosa, un temperamento fogoso y carisma suficiente para hacer que cualquiera haga lo que quiera. Llevaban 7 años manteniendo un romance encubierto, lejos de las miradas indiscretas de Hollywood. Sin embargo, su relación encubierta iba a florecer en 1961 y se habló de matrimonio. Sinatra siempre había considerado a Monroe algo más que un icono sexual. Percibió su vulnerabilidad, su soledad y tal vez incluso un reflejo de sus propias dificultades. Sin embargo, ella cometió un error que él nunca sería capaz de perdonar en una trágica noche en Las Vegas. Con un vestido escotado, sus hombros desnudos brillaban bajo las luces del escenario en el Sands Casino. A su lado se sentó el tipo de público que le gustaba a Sinatra, incluidos Elizabeth Taylor, Dean Martin y la aristocracia de Hollywood, pero la realidad de Monroe se volvió confusa a medida que avanzaba la noche. Con la ayuda de Dom Perignon, los barbitúricos la ayudaron a perder el sentido de la realidad. Su vestido se deslizaba peligrosamente mientras se mecía en su asiento, riendo demasiado alto. Entonces tuvo lugar. La ilusión había sido rota en ese instante por Monroe. Por este motivo, tomó la decisión de no casarse con ella en la misma frase en la que antes había considerado hacerlo. Los preparativos de la boda habían llegado a su fin. Sin embargo,
La conclusión no era sencilla. Una vez concluida su relación sentimental, Monroe y Sinatra siguieron enredados en la vida del otro, y se adoraban. Por otro lado, no eran más que un eslabón de una compleja red de peligrosos enredos. Por otra parte, no eran más que un único eslabón de una compleja red de peligrosos enredos. La relación con Sinatra no era lo único en lo que Monroe estaba involucrada. Además, mantuvo relaciones con su posesivo ex marido, Joe DiMaggio, una leyenda del béisbol, Robert Kennedy, hermano de Joe DiMaggio, y el presidente John F. Kennedy. Dado que Sinatra era el tipo de hombre que siempre jugaba sus cartas con cuidado, era muy consciente de que debía evitar quedar atrapado en el fuego cruzado. DiMaggio, un individuo más poderoso e intimidatorio que había establecido contactos dentro de la mafia, le preocupaba. Como los Kennedy tenían más autoridad de la que incluso Sinatra podía ejercer, fue cauteloso con ellos. Sería más que un simple riesgo romántico casarse con Monroe, podría resultar en la muerte. A pesar de todo, siguieron siendo amantes secretos. Ella se refería a él como Frankie, él se refería a ella como Norma Jean. Podían quitarse las máscaras mientras estaban juntos. Sinatra, normalmente el hombre duro, se relajaba lo suficiente como para quitarse el peluquín delante de ella. Monroe, siempre seductora, se consolaba con un tipo que no la consideraba una quimera. Según el escritor Ed Epstein, Frank era tan frágil emocionalmente como ella. Se analizaban mutuamente en muchos aspectos. Los problemas de Monroe, sin embargo, eran más profundos de lo que el afecto de Sinatra podía resolver. Su romance había quedado en el pasado cuando Monroe sufrió una sobredosis y murió en 1962. Sin embargo, los murmullos persistieron. Algunos decían que, como sabía demasiado, la habían silenciado. Sobre los Kennedy, sobre los hombres que la habían amado y sus secretos. Algunos pensaron que acababa de perder la guerra contra sí misma. Esto era un hecho indiscutible. Sinatra y Monroe nunca debieron estar juntos, no en el centro de atención. No con un cónyuge, pero durante un tiempo, se habían convertido en el refugio del otro en medio de las sombras de Hollywood. En un punto de inflexión en sus respectivas carreras, Monroe y Sinatra se cruzaron por primera vez en 1953. Con los caballeros las prefieren rubias. Monroe había alcanzado el estrellato en Hollywood, mientras que Sinatra, cuya carrera había tocado fondo, acababa de regresar triunfalmente a los focos con un Oscar por de aquí a la eternidad. Pero varios amigos de Monroe le habían advertido que no se relacionara con Sinatra. Sally Winters, una actriz, recordaba haber instado a Monroe a evitarle. Discutir Mr. Hyde y el Dr. Jekyll es capaz de asustarte sin fin. Frank es el hombre más intrigante del mundo. Pero no metas la mano en la jaula, decía el director de orquesta Tommy Dorsey. Sin embargo, Monroe hizo caso omiso de sus advertencias. Si sus planes de colaborar en una película y una gira de conciertos hubieran fructificado, su romance podría haberse hecho público. Tras enterarse de que recibiría menos de un tercio de la paga de Sinatra, Monroe se retiró del papel coprotagonista que habían planeado en La chica de las mallas rosas. Otros planes cinematográficos, como los remakes de Un árbol crece en Brooklyn y Guys and Dolls, también fracasaron. Monroe rechazó la invitación de Sinatra para realizar una gira mundial porque temía la envidia de DiMaggio. Sin embargo, a la luz de las supuestas conexiones de Sinatra con la mafia, Sinatra colmó a Monroe de regalos, entre ellos un abrigo de bisón, pendientes de diamantes y esmeraldas, un crucero privado en barco y un caniche blanco al que llamó Math. Monroe ponía a menudo las grabaciones de Sinatra en casa porque le encantaba su forma de cantar. En referencia a DiMaggio, Epstein recordó que Monroe había dicho una vez a una amiga que Sinatra era un amante dadivoso, pero ella reconoció, no es yo. Tanto Monroe como Sinatra tuvieron otras parejas a lo largo de su tiempo juntos. Mientras Sinatra tuvo romances con Gloria Vanderbilt y se comprometió temporalmente con Lauren Bacall, Monroe estuvo relacionada con Marlon Brando y posteriormente se casó con el escritor Arthur Miller. En sus últimos años, Sinatra reflexionaba a menudo sobre sus amores pasados y sus pérdidas, especialmente la de Monroe. Sin embargo, aún se desconocen las circunstancias que rodearon la muerte de Monroe el 4 de agosto de 1962 por una supuesta sobredosis de heroína. De madrugada, Tony Alpadesano, amigo íntimo de Sinatra y antiguo road manager, declaró en su biografía, Sinatra en mí, que Sinatra nunca pensó que la muerte de Monroe fuera un accidente. Alpadesano afirmó que Frank nunca se recuperó de su creencia de que había sido asesinada. Sin embargo,
Al Padesano negó la creencia generalizada de que Monroe y Sinatra fueran amantes. A pesar de su fuerte amistad, mantuvo. Sinatra nunca buscó una relación sexual con ella. Frank escribió que no quería acostarse con ella y luego marcharse porque la consideraba demasiado vulnerable y angustiada. Sin embargo, compartió con Sinatra sus secretos más íntimos, como sus relaciones con Robert y John F. Kennedy. Quedó desconcertada y herida cuando esas aventuras terminaron de repente. Después de que dejara de tener relaciones sexuales con ellos, Marilyn le dijo a Frank que no entendía por qué la habían dejado completamente de lado. Escribió al Padesano. Monroe se alojó en el conocido Carnival Lodge, propiedad parcial de Sinatra, en Night Tahoe el fin de semana anterior a su fallecimiento. Al Padesano afirma que, aunque el público de la época creyó que estaba allí con Sinatra, en realidad estaba pasando el rato con su ex marido, Joe DiMaggio, que se alojaba cerca. Al parecer, a la semana siguiente, Monroe tomó la decisión de proclamar públicamente su reconciliación con DiMaggio. Circularon rumores de que Monroe proporcionaría información sobre sus contactos con JFK y RFK durante esta aparición programada en las noticias, pero Al Padesano mantiene que no era cierto. Frank dijo que como ella todavía sentía afecto por Jack, nunca habría revelado nada sobre los Kennedy, pero Sinatra pensó que la sola revelación de la conferencia de prensa la había condenado. Hubiera durado mucho más, pensó Frank, si no se hubiera anunciado la conferencia de prensa. ¿Cuál cree que fue el verdadero destino de Marilyn Monroe? Mickey Rudin, el abogado de Sinatra que había tratado con Monroe, le informó de que había sido asesinada pocos días después de su fallecimiento. A pesar de haber transcurrido más de medio siglo, la razón del fallecimiento de Monroe sigue siendo un misterio. Al Padesano declaró, soy incapaz de poner fin a la existencia de teorías conspirativas. El fallecimiento de Sinatra, por otra parte, fue una fuente de angustia mental para ella. Durante sus últimos años, reflexionó constantemente sobre Monroe, así como sobre otros amigos que había perdido, como Dean Martin y Sammy Davis Jr., ambos miembros del Rat Pack. También recordaba con frecuencia a otros amigos que había perdido. La mayoría de esas conversaciones nocturnas tenían lugar en su preciada residencia de Palm Springs, donde contaba historias hasta el amanecer. ¿Qué piensa usted? ¿Fue la muerte de Marilyn Monroe realmente accidental? ¿O fue la confesión final de Sinatra la pieza que faltaba en el rompecabezas? Si te gustan los secretos de los famosos, los misterios de Hollywood y las revelaciones exclusivas, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.